¿Cómo decirle algo al señor alcalde, solicitarle comedidamente al señor alcalde un poquito más de preocupación respecto de la estética que está exhibiendo la capital de los ecuatorianos? Le podemos solicitar un esfuerzo de exigencia administrativa para parques y jardines especialmente. El Quicuyo apoderado de la urbe. Mucha hierba, señor alcalde. Todo está despintado en la ciudad. Está fea la presentación, si quiere usted, de esta ciudad. Caramba, digna de constituirse en la sala mayor del hogar ecuatoriano. La estamos descuidando, señor alcalde. Ponga orden, señor alcalde. Está fea la ciudad de Quito. Dese una vuelta. No se vaya a los valles exclusivamente. Dese una vueltita, especialmente por el centro norte y norte de la ciudad. Todas las avenidas, una desgracia. Una ciudad absolutamente descuidada. Es lo que le estamos pidiendo muy comedidamente y con el respeto que usted se merece hasta este momento. 8:54 de la mañana, 8:54 de la mañana. Nos había comprometido hace algún tiempo, y ustedes son testigos, estimados amigos oyentes, el señor presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, de que conjuntamente con todos los jurisconsultos asociados en su colegio, iban a realizar un trabajo, una encuesta aplicada a los socios del Colegio de Abogados de esta jurisdicción provincial, a efectos de poder rescatar a través, no es una sola encuesta, son dos encuestas, dice aquí una crónica del diario La Hora. Reviven vieja polémica entre abogados y judicatura. Nos acompañan el señor presidente, autor de estas encuestas, porque son encuestas. Encuestas realizadas con todas las metodologías que pondera el estudio, y que es de conocimiento, naturalmente, del Consejo de la Judicatura, cuyo representante en esta mañana en la cadena Democracia es el señor doctor Hernán Calisto. Él además es director provincial de este Consejo de la Judicatura, muy conocido y ubicado por todos ustedes, distinguidos abogados que elaboran en la provincia de Pichincha. Esta es una encuesta, señor presidente Ramiro García, que solamente ha sido focalizada en Pichincha, ¿no? En Pichincha, claro. Pero pueden haber sentimientos compartidos con abogados de otras jurisdicciones provinciales, de manera que les dejo con la posibilidad a la gente que nos esté escuchando en cualquier parte del país, en cualquier urbe ecuatoriana, que utilizando nuestros teléfonos de cabina se conecten con nosotros para comentarnos, algo en lo cual el doctor Calisto no va a tener ninguna responsabilidad de respuesta, pero yo quería ver si podríamos comparar si lo que responden o han respondido los señores abogados a esta encuesta o estas encuestas se refleja también en la inquietud de los abogados de otras provincias. Así es que ustedes, abogados de Cotopaxi, Tungurahua, Loja, Imbabura, Carchi, la provincia de Bolívar, Manabí, la provincia del Guayas, donde nos estén escuchando y viendo,
a través de nuestra televisión digital, tengan la bondad de comunicarse para configurar en una pregunta sólida, respetable, lo que ustedes quieran conocer y lo que han respondido sus colegas que trabajan en la provincia de Pichincha, cantones Quito, Mejía, San Pedro de Cayambe, Pedro Moncayo, desde luego, y Rumiñahui. Muchas gracias. Ustedes están listos y de una memoria privilegiada, conocer a los cantones de su lugar natal. Bien, muchas gracias, de veras, doctor Calisto. Usted ya ha estado comentando esto en otros medios de comunicación en los últimos días. Hoy tiene la bondad de concurrir y apenas le invitamos, él estuvo presto a garantizarnos su comparecencia. ¿Cómo se dio esta encuesta ante una necesidad y un compromiso que usted configuró, doctor García, en la mismísima campaña electoral que lo eligió como presidente del colegio? Creo que fue así. Ojalá nos explique el objetivo y la metodología que se ha implementado. Buenos días. Buenos días, Gonzalo, doctor Calisto. Buenos días a todos los oyentes. En efecto, decidimos que se elabore una encuesta, porque no digo elaborar, porque de hecho no la hicimos nosotros. Decidimos hacerlo con los más altos estándares técnicos. Consultamos la posibilidad de hacerlo con compañías encuestadoras y a la final decidimos que la mejor opción, la más técnica y sobre todo la menos políticamente impregnada, era acudir ante un órgano académico como la Dirección de la Carrera de Matemáticas de la Universidad Central del Ecuador, que tiene además una rama de estadística. Ya. Solicitamos entonces a la Dirección de la Carrera de Matemáticas que realice esta encuesta, aprovechando que en el mes de diciembre tenemos un gran flujo de colegas, que por cierto, si bien es el Colegio de Abogados de Pichincha, pero nuestros colegas ejercen en todo el país. Primero, tenemos colegas de todo el país afiliados al Colegio de Abogados de Pichincha. Y segundo, que nuestros afiliados están ejerciendo en todas las provincias. Lo que quiere decir que la percepción que ellos muestran en la encuesta no es solamente una percepción ubicada en la localía, es decir, en la provincia, sino a nivel nacional. Porque además, quienes hemos estado ejerciendo a nivel nacional, vemos que el deplorable estado de la Administración de Justicia no es solamente privativo de Pichincha, sino en todas las provincias. Solicitamos entonces a la dirección... Perdone, doctor Calisto, ¿usted calificaría al estudio, a las respuestas, es decir, a la encuesta propiamente dicha, de alta confiabilidad? Buenos días, Gonzalo. Un saludo a la radio, a todas las personas que nos escuchan, doctor García, y también un saludo muy especial a los abogados, tanto de la provincia como del país, que tienen la gentileza de dispensarnos con su audiencia. El Consejo de la Judicatura mantiene una muestra estadística permanente sobre el estado de satisfacción no solamente de los usuarios, no solamente de los abogados, sino también de los usuarios que acuden a las unidades judiciales que existen a lo largo del país. Y sobre todo, en el caso de la provincia de Pichincha, nosotros tenemos información proveniente de esos estudios realizados por la Dirección Nacional de Estadísticas del Consejo de la Judicatura, que de ninguna manera, y lejos de las expresiones que se han vertido, nos hablan de ningún estado deplorable del sistema de justicia. Más bien lo que nosotros estamos convencidos es que la transformación histórica que ha vivido el país en el sistema judicial avanza por el camino correcto y además está reflejada en estos números tanto de satisfacción como de confianza en el sistema judicial por parte de las personas. ¿La metodología ha sido idénticamente de parte de ustedes encuestas? Esta es ¿Cómo han logrado ustedes rescatar? Eso es importante que nos cuente el doctor Calisto, cómo obtienen esos números. Estos números son producidos por la Dirección Nacional de Estadísticas del Consejo de la Judicatura y se producen por las opiniones que se recaban de los usuarios y de los abogados en las unidades judiciales. Es decir,
no ha sido una encuesta como la que nos están presentando, de la Exacto, cual estamos hablando de dos cosas el diferentes. Colegio de Abogados, pero por supuesto, el tema central que abarca la encuesta, que es el de la independencia judicial, por parte del Consejo de la Judicatura se han fijado desde el año 2013 todas las condiciones y parámetros necesarios para que los jueces puedan actuar con la debida independencia, basados en varios aspectos, uno de los cuales es fundamental, que es el del origen de su nombramiento, basado en sus méritos derivados de concursos de oposición públicos que se han hecho a las personas que... Doctor García, yo pregunto, yo comento... La doctora Collantes, por ejemplo. Sí. Esa es parte de la... Claro, esa es una buena muestra de lo que se ha elegido. Pero bueno, a ver, verá. Pero nos ordenemos, señor presidente. Estamos comparando dos temas diferentes, doctor Calisto, con todo respeto. Y usted ahí está faltando, no digamos a la verdad, digamos que está faltando a la técnica. Yo explico cómo obtienen ustedes esos números. Al final, cuando va un usuario y es atendido, al final se le pide que califique cómo ha sido atendido. Es decir, a lo mucho se refiere, en el mejor de los casos, a celeridad y amabilidad. O sea, ¿le atendieron bonito, sí o no? Aplaste el botoncito. ¿Y cómo pasa en los bancos? Ya. ¿Verdad? ¿Y cuál es la metodología Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros... ¿Qué metodología utilizaron ustedes? A ver, esto lo explica en la propia dirección de matemáticas. Ya. Dice, la validez del constructo se realizó con expertos de investigación, especialistas en derecho y lenguaje. La confiabilidad se determinó mediante un pilotaje de 19 individuos, es decir, 19 personas, que ninguna de las cuales pertenece al Colegio de Abogados, recogió la muestra. Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. De alta a la confiabilidad del estudio. Justamente, el sondeo, justamente la estructura técnica con la cual fue realizada. Inclusive tiene un alfa de Cronbach altísimo. O sea, para que usted tenga idea, una encuesta nacional presidencial se hace con menos de 2.000 personas. La que presentó ese datos de ayer tenía 2.000 personas. Para una encuesta de 14 millones de votantes. Acá tenemos 2.428 para un universo de 14.000 abogados en Pichincha y más o menos 50.000 a nivel nacional. Es decir, es altísimo y de enorme confiabilidad. ¿Qué es lo que dice la encuesta? Primero, ¿considera usted que la justicia en el Ecuador es independiente? Ya vamos a ir. Bueno, pero déjele decir al doctor Calisto, que ¿cuáles son las virtudes está planteando el Consejo, de la forma en que ustedes han ubicado la respuesta de los usuarios y la respuesta de los señores abogados? Porque hasta porque la Casa del Jabonero, una judicatura. ¿Quién va a decir que me atendieron mal? y todavía el propio funcionario que le está atendiendo. Le demos un poquito de formalidad al trabajo que queremos hacer aquí. A ver, doctor Calisto. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que aquí es importante mantener el debido respeto y además permitir la intervención de quienes estamos participando. Le agradezco mucho por lo que usted ha manifestado. Vamos aclarando cada uno de los temas que se han dicho. En el caso que se ha mencionado de la persona que corresponde a una ex jueza de Guayaquil, que justamente fue suspendida y fue destituida previamente por el Consejo. Es decir, debemos ya terminar con esta falacia de que se trata de una jueza. De la persona de la que estamos hablando fue destituida previamente por el Consejo de la Judicatura y cuando se suscitaron los acontecimientos que son de conocimiento público, no ejercía magistratura alguna en el país. Los índices elaborados por el Consejo de la Judicatura... ¿Qué explica esto? Perdone, doctor. Esto explica una conducta personal de la cual el Consejo de la Judicatura de ninguna manera puede responder, ya que quien en ese momento era ya una exfuncionaria, actuó por sus propios medios y debe responder ante la justicia por sus actos. El Consejo de la Judicatura... La encuestadora ubicada, contratada o cuya colaboración ha sido solicitado por el Colegio de Abogados, manifiesta de que es de alta confiabilidad la técnica empleada en el contacto con los usuarios y con los señores profesionales del derecho. La de ustedes es hojitas, comentarios, condicionado o un botón que dice, bueno, excelente, si me está viendo la empleada a la que voy a volver con otro juicio, con el mismo trámite, al siguiente día, me va a ver qué botón aplasté, pues. En modo alguno. En modo alguno.
Los índices de satisfacción que son medidos por el Consejo de la Judicatura no son ni con papelitos ni con botoncitos. Hay una serie de aspectos que son consultados científicamente, organizadamente, sistemáticamente a los ciudadanos. Se refieren a factores como la estructura, la infraestructura, el sistema de turnos, los horarios de atención, el trato que ha recibido del personal, los conocimientos del personal, la recepción y quejas o sugerencias, la atención en el área de archivo, la agilidad en el despacho de causas y una serie de factores más. A mí me encantaría, un poco para aportar al debate, que nos explique el doctor Calisto cómo recaban esa información. ¿Cuáles son los métodos científicos que no sea el preguntarle o decirle aplaste el botoncito? A ver, cuéntenos cómo recaban esa información. ¿Cuál es el método científico? A ver, hemos explicado con absoluta claridad. No, el método científico. Acá, a ver, en la encuesta yo le he dicho. A ver, yo quisiera saber quién es el entrevistador en esta entrevista. No, por favor, yo entonces le pido a través de Gonzalo que por favor nos explique cuál es el método científico a través del cual ustedes recaban esos datos, por favor. Ya. Es la última vez, doctor García. Millón disculpas. No nos sorprende la actuación del doctor García. Mire, yo quisiera, y por respeto y en respaldo a nuestros jueces, leer los términos en los que el doctor García se refiere a los jueces en una carta que acaba de enviar al presidente del Consejo. Ese comentario lo dejamos para un momento especial. No ahorita está hecha la pregunta, ¿no? Por favor, no evadan la pregunta, no evadan la pregunta. ¿Cuál es el método científico? Le hago la pregunta. ¿Cuál es el método que ustedes utilizan y que esté, obviamente, alineado con una técnica especial, que es lo que ellos han hecho en esta encuesta? Así es. De la misma manera en que el Consejo, el Colegio de Abogados ha realizado una encuesta, hemos indicado que la Dirección Nacional de Estadísticas del Consejo de la Judicatura, a través de mecanismos científicos debidamente avalados. ¿Cuáles son los mecanismos? Recabar la opinión de los abogados y de los usuarios sobre el servicio de justicia que comenten los señores abogados y el público usuario. Es decir, voy a la primera pregunta. A los abogados y usuarios han preguntado los estudiantes y actores de esta encuesta, ¿considera usted que la justicia en el Ecuador es independiente del gobierno? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Totalmente independiente, dice el 9,3%. Medianamente independiente del gobierno, la justicia, 19,4%. Poco independiente, 25,5%. Y nada independiente, 46%. ¿Por qué es 45,9%? Le redondeo y sale 46%. Más poco independiente vendría a ser un 71,4%. Ya. Comentarios al respecto. ¿Esto está bien medido? ¿No está bien medido? Sin interrumpir, doctor García. Ahora el doctor Calisto tiene la palabra. Los resultados de la encuesta del Colegio de Abogados obviamente responden a la forma en la que esa encuesta ha sido realizada. De parte del Consejo lo hemos manifestado, contamos con las estadísticas y los índices con lo que hemos recabado tanto de la ciudadanía como de los usuarios, y además nosotros reiteramos, el Consejo de la Judicatura ha creado desde el año 2013 absolutamente todas las condiciones necesarias para que los jueces puedan actuar en sus despachos con independencia. Es decir, reiteramos, el Colegio de Abogados tendrá que dar las explicaciones sobre su encuesta y sabrá cómo la hizo, a quién la hizo, quién la realizó. Lo que el Consejo de la Judicatura desea subrayar es que existen todas las condiciones necesarias basadas sobre todo en el origen del nombramiento de los jueces para el ejercicio de su judicatura. ¿Qué connotaciones ustedes buscaban o ven otorgar a esta interrogante de si la justicia actúa independientemente de las consignas gubernamentales? A ver, Gonzalo, si hay algo que Doctor García. Gracias. Ahora sí hago uso de mi derecho a expresar. A ver, si hay algo que está totalmente claro para todo el país, no solamente para el grupo de profesionales de derecho, para todo el país, es la injerencia gubernamental en la administración de justicia. Y le acabamos de ver, además, actos vergonzosos y recientes. Hace una semana suspendieron a un fiscal
que también está controlado por el Consejo de la Judicatura, porque ahora todo se controla por el Consejo de la Judicatura, porque no les gustó el contenido de un dictamen. Lo consideraban indebido. No interesa de qué se trataba. Lo que interesa es, o sea, ¿cómo es posible que el Consejo de la Judicatura se haya convertido nada más ni nada menos que en un brazo político ejecutor del gobierno? Y es más, el primero en anunciar su disconformidad fue el presidente a través de Twitter. Y después de eso, y entiendo que fue usted como director provincial, seguramente, porque era un tema de acá de Pichincha, el que le suspendieron, o fue el presidente del Consejo de la Judicatura, le suspenden al fiscal porque no les gustó cómo venía el dictamen, porque parece que a unos disculpaba y a otros condenaba. Ese es el nivel de injerencia, pero no solamente en esto, pues acuérdese, caso 10 del Uluncoto. ¿Qué originó esta decisión? Por favor, es decir, entonces... ¿Qué originó esta decisión? ¿O qué intervención? ¿En qué consistió la intervención del gobierno? Pero, insisto, el presidente expresa a través de redes sociales su criterio negativo respecto de la actuación del fiscal. Más o menos, ¿qué decía el bueno, que era una cosa como que era impresentable lo que estaba haciendo el fiscal y que era indebido, etcétera. Y enseguida el Consejo de la Judicatura suspendió al fiscal y mandaron otro fiscal. Ese es el nivel de injerencia. Pero, ojo, caso 10 del Uluncoto. Pero vea, recuerde usted lo que pasó, por ejemplo, en los casos de 30S. Podemos discutir muchísimo, doctor Calisto, sobre qué pasó el 30S. Lo que usted y yo seguramente estaremos de acuerdo es que pasó el 30 de septiembre, ¿no es cierto? En eso creo que no hay discusión. Al coronel Carrión le procesan por flagrancia el 28 de octubre, 28 días después. Usted es abogado, usted sabe lo que es un delito flagrante, o lo que es más bien una detención en flagrancia. Al coronel Carrión le detienen 28 días después como si fuera delito flagrante. 28 días después, esto es impresentable. La justicia del Ecuador es o no independiente de las consignas políticas del gobierno, es la interrogante. Ustedes también pueden participar, si no han participado en encuesta, esta misma mañana, pero dándonos sustento a cada una de las intervenciones y de la manera más corta. ¿Puedo hacer una intervención? Solamente que le doy los teléfonos a la ciudadanía, a los usuarios, pero fundamentalmente a sus colegas, presidente, a sus colegas, doctor Calisto, a sus colegas también en la provincia de Pichincha. Los teléfonos que pueden utilizar son el 2523-290 y el 2559-555. Usted quería agregar lo final. Lo que pasa es que el doctor Calisto hizo una referencia sobre el tema del origen de la designación. Ojo, no ha habido procesos más opacos, más oscuros y más tergiversados que los que hemos tenido en los últimos años. Y se lo digo. La opacidad. Y por favor, ojo, solamente vea usted. Escúcheme una cosa. ¿En qué? En la forma de designación, pues, en los mecanismos de designación. Solamente, doctor Calisto, averigüe usted, y usted debe tener las estadísticas, ya que le gustan las estadísticas. ¿Cuántos ex funcionarios y ex asesores parlamentarios de gobierno y de asambleístas de gobierno se encuentran ahora de jueces y notarios? Y va a haber que esa sí es una estadística muy interesante, que ya la vamos a sacar. Está entrevistándole el doctor García. Tenga la gentileza, doctor Calisto. De ninguna manera nosotros hemos venido a ser entrevistados por el doctor García. Lo que nosotros hemos venido acá es a informar a la ciudadanía, a informar a nuestros colegas abogados sobre la verdad en el sistema judicial, porque no podemos permitir, y además nos sorprende que un presidente de un colegio de abogados, en este caso de Pichincha, haga declaraciones tan alejadas de la verdad. Está claro. Pero para toda la opinión pública, perdóneme por favor, la queja, está claro para la opinión pública. Sus colegas, hágales caso a sus colegas. Nada independiente es la justicia, dice. Nada independiente es la justicia, dicen el 46% de sus colegas, y poco independiente el 26%. Permítame aclarar un tema, Gonzalo, un tema que no puede quedarse como ha sido expresado, porque está absolutamente alejado de la verdad. El presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalque, en uso de una facultad que le concede el artículo 269, numeral 5, no de un capricho, no de una voluntad, en base de un artículo. Sí, ¿qué le faculta ese artículo al doctor Yal? Faculta al presidente del Consejo de la Judicatura a suspender a cualquier funcionario que cometa un acto grave. Es decir, estamos actuando dentro del marco de la ley.
y el presidente del Consejo de la Judicatura consideró que el dictamen del fiscal estaba causando una grave amenaza al sistema judicial porque estaba dejando por fuera a muchas personas cuya culpabilidad es muy probable en este caso. Es decir, no podemos permitir que a base de repetir falsedades tanto tiempo se permitan convertirlas en verdad. Que quede absolutamente clara la actuación del presidente del Consejo enmarcada en la Constitución y en la ley. Señal interactiva, la de la cadena Democracia, doctor Gustavo Durango, tiene la palabra por la línea telefónica. Muy buenos días, Gonzalo, y muy buenos días a todos los radioyentes. Yo fui designado juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, luego de un concurso totalmente amañatado, en el cual en una entrevista en la que calificada sobre 10, a mí me pusieron 3 sobre 10, a pesar de haber sido 32 años profesor universitario y profesor de posgrado en la Universidad Andina. Mientras las sentencias le agradaban al gobierno, éramos unos jueces impecables, frutos de un concurso totalmente transparente. Yeah. Pero a la primera sentencia que no le gustó al gobierno, salió Carlos Más Carrasco, nos acusó de horrores y barbaridades, diciendo que hemos perjudicado al Estado en 253.328.321,28, para ser más creíble, en una sentencia que fue discutida a nivel académico en la Universidad Andina Simón Bolívar, de la cual soy también profesor, y en un tiempo récord, en 2 meses y medio, fuimos destituidos como jueces de la Corte Nacional. Si eso es independencia de la justicia por una sentencia bien lograda, yo estoy viviendo en un país de locos, porque es absolutamente cierto lo que le estoy diciendo, y probablemente si habría jueces imparciales en la demanda que estamos proponiendo contra el Consejo de la Judicatura, y ganaríamos de largo los 2 jueces que pusimos. Pero ya es un tema con un entramado muy especial que vale la pena conocerlo a profundidad y de manera mucho más amplia. Si esas participaciones de resentimiento o de injusticia potencial digo, las traemos a colación en este momento, no estamos cumpliendo con el objetivo, que tiene que ser cosas concretas, definitivamente concretas, y no un asunto discutible o controversial mientras no haya una sentencia o una decisión de juez competente sobre esta distorsión que han hecho y que es motivo de su queja, doctor Durango. Usted, no obstante, doctor Calisto, ¿tiene alguna respuesta para este caso que sí debe ser de su conocimiento? Seguramente el caso que acabamos de escuchar ha sido resuelto por el Pleno del Consejo en instancia disciplinaria y por lo tanto no tengo conocimiento en detalle de lo sucedido, pero lo que sí... ¿Y usted qué opina? Yo sí tengo una opinión sobre ese tema, si me permite. 30 segundos. A ver, al doctor Durango y a otro juez de la Sala de lo Fiscal de la Corte Nacional, les destituyeron por el contenido de su sentencia, independientemente de cuál sea la sentencia. El Consejo de la Judicatura no es un ente judicial, y eso es lo primero que tenemos que entender. Y al no ser un ente judicial, no puede entrar a revisar sentencias, ni dictámenes, ni fallos, etcétera. Hace un momento el doctor Calisto, y sin que se le mueva una pestaña, nos acaba de decir que el fiscal cometió un acto grave. ¿Cuál fue el acto grave? Emitir un dictamen que no le gustó al Consejo de la Judicatura. Es decir, se está llegando al punto en que ustedes como Consejo de la Judicatura califican de acto grave aquello que conceptualmente o que de fondo no está de acuerdo a ustedes. Eso elimina cualquier forma de independencia judicial, y es por eso que apenas el 9% considera que tenemos una justicia independiente frente a un 91% que considera que es o mediana o poco o nada independiente. Eso es todo el tema. Entonces, ¿de qué nos asustamos de la encuesta? Sí, simplemente es una consecuencia de los presupuestos con los cuales está actuando el Consejo de la Judicatura. ¿Ustedes creen que pueden revisar sentencias, dictámenes, fallos? Y no es así. El juez definió lo que definió, en este caso el doctor Durango, ¿no es cierto? Si es que el doctor Durango equivocó, ¿cuáles son las instancias? Le pregunto al Consejo de la Judicatura Pichinchano, que tenía el usuario
o la autoridad tributaria, en este caso, si ha sido un asunto de impuestos, alguna decisión impositiva desde el lado de el SRI no muy bien concebida, no muy bien calculada. Le pongo como un ejemplo, incluso inventando algunos detalles que no tengo a mano. Entonces, ¿nadie puede intervenir después de lo que haya decidido el juez Durango en este caso? A ver, yo creo que hay que separar aquí con absoluta precisión y no dejar expresadas verdades a medias, porque eso perjudica al conocimiento pleno de lo sucedido. Una cosa es la esfera judicial, en la cual, reiteramos, el Consejo de la Judicatura respeta absolutamente la capacidad y la potestad que tienen los jueces, ¿Y por qué para le resolver. cancelaron entonces? Lo que ha sucedido en este caso es una aplicación del régimen disciplinario al cual estamos sometidos todos los funcionarios judiciales, es decir, el Consejo de la Judicatura, en su máxima instancia, el Pleno del Consejo, tiene la potestad de conocer sobre las actuaciones en cuanto a su comportamiento y a sus actuaciones en los jueces para poder pronunciarse, garantizándoles las normas de debido proceso y la capacidad de defenderse. Pero para ustedes es una orden, un Twitter suscrito por el señor presidente de la República y que encierra una queja o una visión que tiene el señor presidente, se queja ante la ciudadanía porque se queja en redes y ordena prácticamente. Eso sí es como que el jefe del Estado sí interviene en la justicia, es decir, no hay garantizada la independencia de los estamentos que construyen la justicia en el país. Esto sí me parece que llama la atención profundamente. Y hemos visto con la gente algunos ejemplos, una multiplicidad de ejemplos, en donde el presidente, como dueño del país número 2, usted recuerda que a un presidente también le calificaban de dueño del país, al respetable, a la memoria de mucho respeto, quiero decir, de León Febres Cordero, pero adolecía de esta misma debilidad. Pero el presidente Correa dice esto y enseguida la judicatura debe intervenir para sancionar a los jueces. Esto sería... En modo alguno, Gonzalo. Acabamos de explicar, por ejemplo, en el caso de Petroecuador, quien actuó fue el presidente del Consejo de la Judicatura sobre la base de una disposición prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y además, emitir ese tipo de opiniones es restarles toda capacidad a los jueces. Es decir, creemos que los jueces no son capaces de emitir resoluciones, de pronunciarse. Además, debemos diferenciar con absoluta claridad cuáles son los roles de los jueces y de los fiscales en materia penal. Permítame, Gonzalo, yo sí quisiera que usted me permita hacer una breve lectura de los términos en los que el presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Pichincha se refiere a los jueces a quienes ahora defiende. Dice: los jueces están más preocupados de las estadísticas de rendimiento que de la aplicación del derecho, de tener escasa formación jurídica, de expedir decisiones ilegítimas o delirantes, de aplicar arbitrariamente la facultad disciplinaria, de buscar recurrir a nulidades forzadas. El doctor fue juez. Así se refiere a los jueces a los que ahora defiende. Y me ratifico en todos sus puntos, si me permite. El esquema de control disciplinario. Pero a esos jueces malintencionados. No, es que el problema no es que los jueces sean malintencionados, sino que el Consejo de la Judicatura ha aplicado una estructura disciplinaria de tal manera que los pobres jueces están más preocupados por las estadísticas, por cumplir números y sobre todo por agradar al poder gubernamental para no ser procesados disciplinariamente por el Consejo. Es una buena respuesta, así de doctor sencillo. Calisto. O sea, este no es un problema de jueces en específico, es un problema sistémico. Ya lo dijo. Qué denigrante escuchar palabras como pobres jueces. Estoy seguro que los jueces de Pichincha y los jueces del país van a responder a este concepto que lamentablemente tiene el presidente del Colegio Pero de la Abogados. Connotación que da el doctor García es distinta. Pobres jueces dicen no. Sometidos a un control perverso. Claro. De manera alguna. Queremos volver a lo que era antes, en que otras funciones del Estado nombraban a los jueces.
No es correcto, no hemos luchado todos estos años por tener jueces que vengan de un concurso. Que apenas respondan a sus estamos méritos. atendiendo el primer ítem de la encuesta. ¿Considera usted que la justicia en el Ecuador es independiente del gobierno? ¿Cuál es su caso, doctor Hernán Gabela? Sí, tienen que ser pacientes. Continuamos adelante. ¿Cómo definiría usted el estado actual de la administración de justicia? Muy bueno, dice el 6% de los abogados de Pichincha. Dicen los abogados de Pichincha. Bueno, el 25%. Malo, el 40%. Y pésimo, el 29%. Total de juicio de valor negativo, el 60%. El 50%. ¿Qué digo? 69%. 69, cerca del 70%. Entre malo y pésimo. Igual que en la primera interrogante. Doctor Gabela, si usted quiere, o hay otra persona, otro profesional del derecho que quiera intervenir, me comunican, compañeros, en la consola. Vamos adelante entonces. ¿Qué responde a este ítem número 2 que refiere a cómo definen los abogados el estado actual de la administración de justicia? Incorpora el 70% de los profesionales del derecho a manifestar que es malo el 40% y que es pésimo el 29%. Tenga la bondad, doctor Calisto. Mire, es una pregunta tan incompleta y tan sesgada que es muy fácil responder que nadie, absolutamente nadie en el país puede desconocer el proceso histórico de transformación del sistema judicial que ha tenido lugar en los últimos 4 años desde la posesión y entrada en funciones del Consejo de la Judicatura. Existen una gran cantidad de obras de infraestructura. Los abogados reclamamos toda la vida sobre el estado lamentable y deplorable en que se encontraban las dependencias judiciales. Es visible en todo el país el cambio. Acabamos de iniciar el funcionamiento de un complejo judicial, del complejo judicial más moderno del país, en la ciudad de Quito. El problema de infraestructura está solucionado en gran parte en el país. Se han expedido códigos, el Código Orgánico Integral Penal y el Código General de Procesos, que han cambiado de manera trascendental la parte procesal del sistema jurídico ecuatoriano, introduciendo el sistema oral en el cual el juez en audiencia debe pronunciarse, con lo cual, entre otros efectos, se produce que los juicios se resuelvan rápidamente. La capacidad, por ejemplo, de conocer los remates en línea, el acceso al sistema informático judicial, la estabilidad de los jueces, los espacios dignos para el trabajo de los funcionarios judiciales, para el ejercicio de la profesión, para que los usuarios sean convenientemente atendidos. Volviendo al tema de la infraestructura, en abril estará en funcionamiento en Quito el complejo judicial Quitumbe. Este es un cambio que nunca antes en la historia del país se ha visto. Pero son cambios físicos plausibles, de pero ninguna manera de contenidos, de procedimientos es lo que interesa a la gente. Están abarcando todo lo que tiene que ver con la reforma judicial. Doctor García. Nos hemos quejado de la falta de edificios. Tenemos edificios, los mejores edificios en la historia del sistema judicial ecuatoriano. No solamente edificios, ha cambiado el sistema procesal. Tenemos sistemas informáticos, ha mejorado el servicio a la ciudadanía. La capacidad y la transparencia en los procesos es ahora más clara. La administración Correa equivocó en lo siguiente. Fue a los pisos, fue a los palacios, fue a las ubicaciones, a los privilegios en muchos casos, que ya se merecía la justicia ecuatoriana, especialmente por la demanda precisamente de una buena atención, que al inicio de este gobierno prevalecía todavía. De acuerdo. Pero no se preocupó, igual que el resto de infraestructura, por ejemplo la hospitalaria, no se preocupó de los actores, de la inteligencia humana, de la preparación para recibir al público y de las autoridades y conformación o formación de jueces, así como formación de médicos, de especialistas. Ahí está el detalle o la falencia, ¿no es cierto?, en la que cayó
buena parte de las buenas intenciones que seguramente asistieron al señor presidente de la República. Malos colaboradores que no le dieron luces al señor presidente a complementar una tarea de preparación humana y técnica. Eso me parece a mí. Creo que para el análisis que estamos ¿puedo, realizando... ¿Puedo intervenir ahora? ¿Me permite? Para el análisis que estamos realizando conviene separar, y es absolutamente necesario separar lo que a cada función del Estado corresponde. Nosotros estamos explicando lo que ha sucedido en el sistema judicial y creo que las pruebas están absolutamente a la vista, y uno de los temas a los cuales usted se ha referido, que es el de los jueces. Los jueces, por primera vez en la historia, provienen de una carrera judicial, de una escuela judicial, y han llegado a sus puestos por sus méritos, no Pero, porque otra función del Estado los haya ellos han colocado ahí. nombrado a jueces propios, dicen. Totalmente. Eso es una percepción absolutamente alejada de la realidad. Déjele que nos explique el tema de los jueces, el doctor García. Bueno, primero, a ver, tenemos que ser justos. Ha habido un importante avance en materia de infraestructura, ha habido construcción de edificios, implementación de sistemas. Tenemos algunos problemas, no sé si le han contado, doctor Calisto, pero en algunas unidades están haciendo vaca para comprar el papel higiénico y para comprar el tóner de la impresora. Averigüe bien usted en la unidad de flagrancia de tránsito, averigüe en los tribunales de garantías penales y va a ver que entre los jueces están poniendo la plata, entre ellos para poner papel higiénico. Pero bueno, ese es un tema secundario. El problema, y como siempre he dicho, a una administración de justicia se le evalúa por las decisiones judiciales que emite, ¿verdad? No se le evalúa en metros cuadrados, ni se le evalúa en pisos, no, buenas sentencias. Y las sentencias que tenemos son peores que las que teníamos antes. Muestra, en el caso de Fernando Villavicencio, por ejemplo, decidió la Corte Nacional, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que no cabía apelación de una orden de prisión preventiva. Esto es algo que un estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho no lo haría, no lo diría por vergüenza. ¿Por qué? Porque esto contraviene toda la línea jurisprudencial que en materia de protección de la libertad personal ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese es el tipo de decisiones que emite nuestra justicia. Resolución plenaria de la Corte Nacional de Justicia, en donde establecen acumulación de penas para el caso de microtráfico cuando tienen diferentes sustancias. Lo que quiere decir que una persona con 20 gramos de marihuana, 10 de cocaína, 3 pastillas de LSD y algo de heroína puede tener una pena de 20 y pico años acumulada, pero si solamente le encuentran con 3 toneladas de cocaína de una sola sustancia, termina con 13 años. Ese es el nivel de resolución. Doctor Calisto. Nosotros en el Consejo de la Judicatura no nos podemos referir a casos concretos, y más aún si estos casos están en conocimiento de los jueces. ¿Aislados, dice usted? Que están en manos, obviamente, a casos específicos, de cada judicatura. Al Consejo de la Judicatura, una de las pilares fundamentales de su gestión es permitir que los jueces se expresen. Y si adicionalmente, como en el caso que estamos escuchando, hubiera un error de esa magnitud de un juez, existe un régimen disciplinario para que... ¿En qué consiste una sanción a un juez que comete, digamos, ese desliz, gigante desliz que puede terminar hasta con la felicidad, la estabilidad, la vida de toda una familia? Imagínese un equívoco de un juez, una injusticia propiciada desde una judicatura, el mal que le hace a las víctimas, digamos, de una mala administración de justicia. Justamente por lo que usted señala, por la preocupación que usted tiene, existe un régimen disciplinario que es un sistema de autodepuración de la función judicial, a través del cual el Consejo de la Judicatura puede conocer frente a una situación de estas la actuación del juez, y si esa actuación ha sido apartada de la ley, es decir, el juez se ha pronunciado contra norma expresa, el Consejo puede eventualmente sancionar a ese juez. Es decir, esta es una muestra de que sí existen recursos frente a una actuación como la que estamos escuchando. Les puedo pedir un favor, como suelo hacer. Mañana continuamos. Vea, doctor Calisto, esto es muy importante. Está en línea. No, pues. Pero es que ahí nos vamos de largo. Le ruego, doctor Carlos Álvarez, doctor Jorge Bastidas, para el día de mañana reprisar estas llamadas telefónicas. Pero para conocer por lo menos, doctor Álvarez,
¿Qué queja usted elevaría a conocimiento público? Buenos días, sí, soy economista. Ah, Y, perdone. ¿Desde sí, dónde nos llama Carlos? desde la ciudad de Quito. Ya. Sí, o sea, a mí lo que me preocupa bastante es el tema respecto a la encuesta que se ha presentado sobre justicia, el acceso a la justicia, Ya. independencia, y todas las 4 preguntas que se han presentado. Sí. Y, Atención lo a que los me- ciudadanos, confiabilidad de la sociedad, en fin. Lo que me preocupa bastante es saber cuál es la ficha técnica con la cual se aplicó la encuesta, ¿Está junta? ya que eso es súper importante conocer respecto al universo, respecto a la posición geográfica y todo, porque no podemos decir que una encuesta de 2.000 personas que se ubica de una muestra de 2.000 personas que se ubica en un espacio cerrado, 2.428 socios, 28 socios, que se socios aplica del un- Colegio de Abogados, sí. que se aplica en un espacio territorial, representa una opinión. Hablaban al comienzo respecto a la encuesta de Sedato. La Claro. encuesta de Sedato se dio a 5.000 personas a nivel nacional, 2100. lo cual representa toda la territorialidad que esta tiene. Es buen Entonces, punto el suyo, pero eso de ya ahí nos es explicará diferente. mañana el señor presidente. Él no puede intervenir en el resto de jurisdicciones provinciales. Claro, Le invito perfectamente, al pero- señor Álvarez que consulte la página del Colegio de Abogados de Pichincha, ahí está subida la encuesta y ahí está también la ficha técnica e No está incluso la ficha el alfa, técnica, ya busqué, incluso ya el alfa, busqué, busque bien, incluso está el alfa de Cronbach, que es Sí. un estándar muy alto en lo técnico de fiabilidad de una encuesta. Sí. Busque bien. Ok. Mañana hablamos, Carlos. Jorge Bastidas. Sí, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Yo, en cambio, tengo que manifestar en forma plena y expresa y sin ningún ánimo de resentimiento ni de queja que toda la labor, la actuación del Consejo de la Judicatura, al punto de vista de un abogado en libre ejercicio de la profesión, el cual ha visto empobrecido, pauperizado el ejercicio profesional, y la labor del Colegio de Abogados de Pichincha, en la cual, en parte, está sacando a la luz pública cuestiones que todo el mundo conoce. Simple y llanamente yo manifiesto que la queja fundamental de todos los abogados en libre ejercicio es que el mal manejo del procedimiento sea realizado. Si bien es cierto, una vez que la... ¿Contra quién es la queja? ¿Contra el Consejo? Desde el punto de vista real, si podemos analizarlo desde el inicio, desde la misma Asamblea Constituyente de la Asamblea de Montecristi, una vez que se elaboró la Constitución Política del Estado ecuatoriano, y una vez que se elaboró el Código Orgánico de la Función Judicial, todo empezó a decaer. O sea que desde el propio inicio está mal hecho. Ese es mi punto de vista y ese es mi criterio. Muchas gracias. Señores abogados, mañana los esperamos a las 9 en punto para que tengan la bondad de contribuir a esta denuncia o a esta calificación que ustedes van a otorgar a la Administración de Justicia en la provincia de Pichincha. Y por eso no está el doctor Yal, está el señor doctor Hernán Calisto, que es el director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha. Así es que mañana a las 9 continuamos. Señoras y señores, clarito está. Informamos a nuestra audiencia. XFM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del concurso de frecuencias a cargo de Arcotel. Ahora le corresponde al Cordicom la segunda y definitiva etapa del concurso. Exigimos que el Cordicom reconozca nuestra experiencia e inversión realizada en más de 20 años de administración eficiente de esta frecuencia, tal y como dispone la Ley de Comunicación. Exigimos que se respete nuestra trayectoria, nuestra honestidad y nuestra eficiencia. Exigimos que se respete a los cientos de miles de oyentes que diario eligen libremente escucharnos. Exigimos que se respete y garantice nuestro derecho a pensar distinto, a expresarnos libremente. Esto no es solo